Finalmente le di el teléfono, me regañaron horrible en mi casa, que cómo hacía eso, que era eso tan irresponsable. Pero yo no la llamé, ella me llamó a mí. Sí, yo lo llamé y finalmente pues la conversación duró como 4 horas aproximadamente. Fueron como 4 meses hablando por teléfono, así sin vernos, sin mandarnos fotos, sin conocernos. Hasta que él me dijo que me quería conocer, que él quería verme ya pues en vivo y en directo. Entonces yo le dije que listo, que no había ningún problema. En ese momento pues estaba mi familia reunida cuando él me fue a conocer y fue pues como un poco incómodo porque pues todo el mundo como a la expectativa de quién era Felipe. La situación con la familia de ella cuando llegué fue más bien incómoda. Y fueron 11 años de noviazgo, un noviazgo muy bonito y pues ya ahora tenemos ya 5 meses de casados. Y ya queremos tener nuestros bebés. Hola Natalia, Felipe, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos enteramos pues que están buscando ya bebé, después de ese amor grande que decíamos en otro programa que tienen los esposos. Hay que seguir un paso muy importante que es la cita que llamamos preconcepcional. Entonces, aprovechando que están ustedes como en ese momento, deseando con el corazón que llegue esa nueva vida, pues los hemos invitado para que estén en una cita de este tipo con la doctora Mónica Lotero. Ella es ginecobstetra, trabaja en la Clínica El Rosario del Poblado y en la Clínica Prado Centro. Con ella vamos a recibir esas recomendaciones que no siempre las parejas tienen antes de quedar en embarazo. Los niños a veces llegan en el momento en que menos los esperamos, pero es muy bueno que los padres planeen con tiempo, con responsabilidad la llegada de ese bebé. Así se eliminan muchos de los riesgos que tienen de pronto los niños durante el desarrollo como en el vientre materno, ¿no? Entonces los invito para que tengan esta consulta que les va a abrir las puertas a un mundo maravilloso como es el ser padres, que es efectivamente donde nos cambia la vida, pero también donde se estrena el corazón, decimos nosotros. Entonces la doctora los está esperando. Adelante, pasen. Sí, muy buenas. Buenos días. Buenos días. Para una cita con la doctora Mónica Lotero. Claro que sí, la señora Natalia acaba de ir. Sí. Tan amable, me permite el carnet. Mira, Muchas gracias. Bien, pueda siéntese, la doctora ya enseguida. Muchas listo, gracias. Con gusto. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Pasa. Hola Felipe, buenos ¿cómo días, ¿cómo estás? está? Pasa. Bueno, tomen asiento. Empecemos, cuéntenme por qué vienen, qué quieren saber. Bueno, pues principalmente vinimos fue porque ya pues tenemos una relación ya larga y además porque ya pues también llevamos 6 meses de matrimonio y queremos ya pues como buscar nuestro bebé. Bueno, me parece excelente, los felicito el haber venido a lo que llamamos a la consulta preconcepcional. Esto hace parte de un proyecto de vida que la idea es tener mamás sanas con bebés sanos y la idea es que si los bebés están sanos, posiblemente vamos a tener hijos sanos. A los 17 años pues tuve un cuadro médico un poco complicado porque pues, tenía muchos dolores de cabeza, veía borroso, me desmayaba mucho y mi mamá decía que eso no era normal, igual en mi casa. Un momento en que estaba acompañando a mi mamá luego de ir al colegio, fui a la oficina con mi mamá y mi tío me empezó a decir que yo porque tenía la boca como extraña, que porque estaba haciendo ciertas cosas con los labios y yo le dije no, que yo estaba hablando normal. Él me dijo que no, que yo tenía algo. En ese momento pues nos preocupamos un poco más y entonces nos fuimos directamente donde el neurólogo. El neurólogo pues, me hizo muchos estudios y después de muchos estudios descubrieron que tenía un tumor en el nervio facial derecho que me afectó pues como la parte de la movilidad del rostro, lo más que todo en la parte de la ceja, en el abrir y cerrar los ojos, el surco nasogeniano y un poco pues como al hablar. Me hicieron una cirugía que duró como 17 horas, el tratamiento fue fisioterapia
fue un poco duro. La pregunta que tengo es si este problema que tengo yo o que tuve puede afectar más adelante a mi bebé, pues a mi futuro bebé, y qué complicaciones de pronto podría tener. Bueno, entonces todo eso hace parte como de la historia personal y familiar de la paciente. Primero hay que conocer, aparte de tu historia personal, que es la que me acabas de contar, hay también que conocer los antecedentes familiares. De pronto alguien en tu familia tiene el mismo problema, o que conozcas primos, hermanos, tíos, más allegados, de pronto tu mamá, tu papá. No, pues yo por el momento en la investigación que he estado haciendo, pues no, pues igual mi familia es un poco extensa, entonces tendría que mirar si más familiares de los que tengo por fuera pueden de pronto tener algún tipo pues como de enfermedad o igual o parecida a la mía. Bueno, eso también es importante lo que has hecho. Hay que investigar primero también en la familia si han tenido esos antecedentes o de otras enfermedades. Hay otras enfermedades, hay unas que son hereditarias, hay otras que podrían ser propias del embarazo, enfermedades hereditarias como enfermedades, por ejemplo, del colágeno, o tumores que hayan sido heredados en la mayor parte de la familia. Con respecto a la parte tuya del nervio facial, pues ya habría que tener como una consejería genética más adelante, posiblemente. Si tu familia no hay ninguna otra persona que sufra de la misma o que haya tenido el mismo problema tuyo, posiblemente no se va a haber heredado en tu bebé o en los futuros pues, embarazos. Lo principal, aparte pues, de la historia personal y familiar, es tener unas condiciones de vida adecuadas, como sería hábitos, pues no consumir licor durante el embarazo, haberlo dejado unos 3 meses más o menos antes. No sé si tú consumes, generalmente las consumidoras de alcohol son consumidoras sociales, pero la idea pues es no consumir licor durante el embarazo. Otra cosa sería el cigarrillo, que habría que dejarlo. ¿Tú fumas? No, ni tomo ni fumo, no me agrada ninguna de las dos. Me parece perfecto. Esto hace parte como de unos tips generales. Entonces la idea es suspender estos hábitos 3 meses más o menos antes, para poder evitar complicaciones como puede ser bajo peso en el bebé o complicaciones ya posteriores en el embarazo. Beber alcohol antes o durante el embarazo puede poner a su bebé en riesgo de desarrollar ciertas condiciones que pueden resultar en problemas como síndrome de alcoholismo fetal, una combinación de defectos físicos y mentales, bajo peso al nacer, defectos cardíacos, problemas del crecimiento y del desarrollo cerebral. Fumar es malo para el feto. Los estudios han demostrado que las mujeres que fuman durante el embarazo tienen más riesgo de tener bebés con bajo peso al nacer que las que no lo hacen. Fumar también aumenta el riesgo de aborto espontáneo, nacimiento prematuro, mortinato, labio leporino paladar hendido, asma, parto prematuro y síndrome de muerte súbita del lactante. Es mejor dejar de fumar antes de que usted quede embarazada y no esperar hasta quedar en embarazo para hacerlo. El peso de la paciente es otro punto que es importante. No nos podemos ir extremos ni de sobrepeso ni de peso bajo, que sería pues como sería los extremos. La obesidad favorece que se dé, por ejemplo, una condición que se llama la diabetes gestacional, que esto favorecería otras complicaciones del embarazo, como un bebé grande, que es lo que llamamos macrosomía, o complicaciones o bebés chiquitos, que serían una restricción del crecimiento intrauterino, aumento del líquido amniótico más de lo normal, unas condiciones que afectarían el embarazo. Entonces el sobrepeso o el peso bajo, que sería, por ejemplo, menor de un índice de masa corporal menor de 15, tendríamos ya problemas, por ejemplo, de restricción del crecimiento intrauterino en el bebé o de anemia en caso pues, de presentar peso bajo. Bueno, entonces el peso, la estatura me dijiste que era 1.66. Vamos entonces a pesar. La idea de tener la estatura y el peso es calcular lo que se llama el índice de masa corporal, que era lo que ahorita te hablaba. El índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, el cálculo entonces del índice de masa corporal es el peso sobre la estatura al cuadrado. Me dijiste que medías 1.66, entonces sería 1.66 por 1.66. Eso nos da 2.75. 56.5 dividido 2.75 nos da 20.5. El índice de masa corporal adecuado sería entre 15 y 25, o sea que estás en un índice de masa corporal adecuado como parte pues, de la parte preconcepcional.
Bueno, cuéntenme si tienen alguna otra duda. Pues doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué alimentos serían recomendados para ella antes de la concepción? Bueno, con respecto a la nutrición es importante porque debemos tener un peso ideal en la paciente y para esto pues tenemos que complementar con una nutrición adecuada. Aparte de esto hay que hacer suplementos nutricionales como sería de ácido fólico, de calcio y de sulfato ferroso. Esto sería en la parte ya cuando quedes en embarazo, hacer estos suplementos. Pero antes del embarazo se recomienda lo del ácido fólico. ¿De pronto lo han oído? ¿El tomar ácido fólico antes del embarazo? No, la verdad no. Bueno, esos suplementos de ácido fólico lo que favorece esto es, por ejemplo, disminuir la anemia en las pacientes embarazadas. El embarazo de por sí es una condición que lleva a la anemia, que si esto lo podemos evitar con suplementos como el ácido fólico podría ser mucho mejor. El ácido fólico lo tenemos en algunos alimentos, pero hay que dar suplementos ya tomaditos con tabletas que se pueden empezar a tomar desde 3 a 4 meses antes de planear un embarazo. Una cantidad adecuada de ácido fólico es fundamental para mujeres de edad fértil, ya que previenen defectos del tubo neural del feto, entre ellos la espina bífida y anencefalia. Todas aquellas mujeres que toman suplementos de ácido fólico antes de la concepción reducen en un 50% los riesgos de defectos neurológicos en el futuro bebé. Entonces estos suplementos de ácido fólico es tomar una pastillita todos los días o dependiendo de las carencias nutricionales pues ya se aumenta o se disminuye la dosis para evitar pues como este tipo de malformaciones. Eso es básicamente con el ácido fólico. El resto de suplementos como sería el sulfato ferroso y el calcio ya serían dentro del embarazo, pero mantener una dieta balanceada y rica en algunos elementos importantes sería lo ideal. Para eso pues habría que hablar con la nutricionista. Bueno, otro de los consejos entonces que hace parte de la consulta preconcepcional es la visita al odontólogo. ¿Hace cuánto que visitas? Pues yo no, pues no, Pues yo no realmente, recuerdo. doctora, no sabía que... Y yo tampoco sabía que había que ir al odontólogo. Bueno, y ustedes no son los únicos. Realmente la mayoría de las parejas no saben que tienen que visitar al odontólogo previamente. La idea no es tanto visitarlo en la consulta preconcepcional, sino tener unos controles de odontología seriados que nos digan que la paciente realmente está saludable en su parte oral. Doctora, ¿por qué es importante ir al odontólogo antes del embarazo? Listo, no solamente antes del embarazo, sino también durante el embarazo y tener un control seriado con el odontólogo pues previamente. La idea es mantener una salud oral porque el embarazo nos puede predisponer por los cambios hormonales y algunos cambios inmunológicos a que seamos más propensas a tener caries o a tener infecciones bucales. Esas infecciones dentro del embarazo, y si el embarazo nos está predisponiendo a eso, nos puede predisponer a algunas entidades como por ejemplo serían infecciones dentro del útero que puede favorecer una ruptura prematura de membranas. Entonces, principalmente es mantener, aparte del hábito, un hábito adecuado, tener una salud oral también adecuada. Entonces el niño podría tener una malformación con respecto a eso. Con respecto a malformaciones no tanto, pero sí puede predisponer a unas cosas que se llaman ruptura prematura de membranas, o sea, se te rompe la fuente antes de tiempo y como se rompe antes de tiempo puede favorecer embarazos prematuros o partos prematuros y un bebé prematuro pues tiene todas las complicaciones de nacer antes de tiempo. Bueno, habría que hacer otro tipo de exámenes como serían serología. La serología es un examen que identifica si hay una infección, como se llama la sífilis. ¿Lo han escuchado algún día? Las sífilis son enfermedades que pueden ser enfermedades de transmisión sexual y que en el momento del embarazo, si hay una sífilis activa, puede haber transmisión transplacentaria al feto. Entonces, la idea es tener como esos exámenes para poder identificar enfermedades que nos puedan llevar a una complicación en el embarazo. Aparte de eso tenemos un hemoleucograma, que sería un hemoleucograma es el examen que nos mide las células. El hemograma es un análisis de sangre que permite descubrir si la futura madre es portadora de una anemia, ya sea producida por una carencia de hierro o de folatos, ácido fólico, o bien por una transmisión hereditaria, talasemia o anemia falciforme. Es esencial tratar la anemia, puesto que comporta un déficit en el transporte de oxígeno indispensable para la formación del bebé. Como parte también de los exámenes está la parte de la citología. Hay que tener unas condiciones adecuadas a nivel del cuello del útero, que es lo que llamamos el cérvix, que eso lo podemos identificar con la citología. Entonces lo ideal es tener una citología reciente antes del último año. ¿Alguna duda con eso? ¿Has tenido citologías recientes? No, debo hacerlo.
Bueno, entonces esa te la podríamos hacer como parte de la consulta o dentro de los exámenes que habría que hacer. Bueno, doctora, yo tengo otra pregunta. He escuchado que hay que aplicarse ciertas vacunas antes del embarazo. ¿Me podrías indicar, por favor, cuáles son esas vacunas que debo aplicar? Listos. La idea no es aplicarse unas vacunas antes del embarazo. La idea es tener un esquema de vacunación completa que viene desde la niñez. Principalmente, ¿qué vacunas tener? Estar vacunado contra la varicela. Recuerda que si tú tuviste la enfermedad de pequeña o de adulta, pues esa sería realmente la vacuna. En caso de no haberla tenido, pues hay que vacunarse contra la varicela. Tener el esquema completo de hepatitis B, tener el esquema completo de tétanos, difteria y tosferina, que eso sería lo ideal, tener un esquema de vacunación completo antes de quedar en embarazo, porque hay algunas vacunas, las vacunas que son de virus vivos, que no se deben aplicar dentro del embarazo porque pueden replicarse y producir una infección que nos puede llevar a complicar el embarazo. Entonces es más que todo tener un esquema de vacunación previo completo, si no, lo completamos antesitos de quedar en embarazo como parte de la preconcepción. La inmunización contra algunas enfermedades infecciosas es un tema importante a considerar al momento de planificar un embarazo. Esto se realiza a través de las vacunas conocidas, las que tienen por objetivo crear anticuerpos, defensas naturales contra algunas enfermedades. Bueno, Natalia y Felipe, entonces aquí están las recomendaciones más importantes que hacen parte de la consulta preconcepcional. Los felicito nuevamente por haber venido. La idea es que todas las mamás y todos los papás que quieran tener un bebé o que quieran quedar en embarazo, pues la idea es que vengan a la consulta preconcepcional. Con respecto a tu caso específico, que ahorita no te lo hablé, Natalia, es con respecto a la disautonomía. Hay que tener muy en cuenta que el embarazo es una entidad que va a generar un poquito más de estrés. Entonces, si puedes tener un ambiente laboral, que en este momento todas las mujeres trabajamos y tenemos un ambiente laboral generado de estrés, eso nos puede favorecer que nos empeore tu condición específica, que sería la disautonomía. Entonces, si puedes, en el caso cuando vayas a quedar en embarazo, tener de pronto una carga laboral menor, no te estoy diciendo que trabajes menos, pero con la parte de estrés, tener una carga laboral menor, que la familia también haga parte como de este acompañamiento y nos puedan ayudar a calmar un poquito como esos momentos de estrés, eso sería lo ideal. Pero nuevamente los felicito y los espero en la próxima cita entonces para ya empezar todos los exámenes. Mucho gusto, Natalia. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo les fue? Muy bien, gracias, Alejandro. Bueno, siéntense. Permiso. ¿Cómo les pareció la cita? ¿Qué Excelente. aprendieron? Fue una cita excelente, pues porque la doctora fue muy clara y muy explícita como en las explicaciones respecto a las dudas que nosotros teníamos. Y lo que más me sorprendió a mí y a mi esposo fue lo de la cita odontológica, que tenía que ser previa al embarazo, porque pues, de pronto podríamos tener algún tipo pues como de complicaciones con respecto a nuestro cuidado oral, que debido pues como al cambio hormonal que nosotros tenemos, puede que pronto alguna infección que pueda producirse en nuestra boca pueda afectar de pronto a nuestro bebé. Entonces, No siempre se tienen todas estas ideas claras y es muy importante la cita, ¿no, Felipe? Sí, pues fue una explicación de la doctora muy clara. Nos sacó de varias dudas que teníamos sobre la concepción, pues, los cuidados prenatales que deben haber. Me gustó mucho la explicación que nos hizo sobre la alimentación que debe tener ella antes de la concepción, la explicación sobre el ácido fólico, de los cuidados normales que debe tener una persona cuando va a tener un bebé. Los ginecólogos en general afirman que la salud del embarazo depende en gran medida del estado previo a la concepción. Sí. Por eso es entonces muy importante que tengan en cuenta todas estas recomendaciones que les ha dado la doctora. Y bueno, nada, ya simplemente a esperar que venga ese bebé, si Dios quiere, claro que a sí. este hogar que lo está esperando con tanto amor. Claro Claro que que sí. Bueno, Bueno, muchas gracias por estar con ustedes. nosotros. Gracias a Bueno, ti. hasta luego. Ok.